Hace 2 décadas, aquí en Uruguay, miles y miles de ahorristas veían cómo su dinero estaba en riesgo por una gran corrida bancaria que llegó desde Argentina y a la cual se sumaron las históricas estafas de los Peirano y los Rom. Pero ¿cuál fue el rol de los bancos y de los trabajadores bancarios? ¿Y los economistas vieron venir este desastre? Hoy, en la letra chica, crisis, a 20 años del 2002. Capítulo 2, de la crisis financiera a la económica. El presidente de la República decreta, artículo primero, declárase feriado bancario el día 30 de julio de 2002. Artículo segundo, el presente decreto entrará en vigencia a partir de su aprobación. Artículo tercero, comuníquese, publíquese, etc. Estamos absolutamente convencidos de que tenemos un solo objetivo por delante: preservar y consolidar el sistema financiero, defender al Banco de la República del Uruguay y asegurarle al país atravesar esta tormenta tan fuerte que nos ha venido de afuera y que estamos decididos a enfrentar. En tiempos difíciles, los amigos merecen más que palabras. Las acciones hablan más que las palabras. Por esa razón, mañana por la mañana, se habrá una transferencia de 1.500 millones de dólares. Llegarán las 8 de la mañana al Banco Central del Uruguay en Montevideo. ¿Qué se había salvado? Se había salvado la democracia, no los bancos. Los bancos son, como dice Astori, como dice el señor vicepresidente, son muy importantes en la medida que los controlemos para que hagan las cosas bien. Esto se inicia con una gran pérdida de confianza en la actuación del sistema bancario y particularmente de algunos grupos, ¿verdad? Los bancos se fueron vaciando, la gente acumulaba temor y preocupación sobre el futuro. Los resultados no se hicieron esperar, un verdadero vaciamiento del sistema bancario. Eran socios del comercial, bancos como el Chase Manhattan, el Credit Suisse. Entonces el gobierno uruguayo, considerando que eran bancos serios, negoció rescatarlo y decir, bueno, cada uno va a poner tantos millones de dólares, etcétera. Sí, el único que puso fue el gobierno uruguayo y el banco terminó siendo intervenido unos meses después. La sangría bancaria no tenía freno y el país se caía a pedazos. Encontrar la salida también para el país, porque nos estamos quedando realmente sin país. Y vamos a hacer, como trabajadores del sistema financiero, todos los esfuerzos. Traigan sus ahorros junto a los de su abuela, aquí estarán seguros como las torres gemelas. Vamos, pecador, hágalo deprisa, nuestro banco es más derecho que la torre de Pisa. Secreto bancario, vos hacete notario. Ponga su dinero, traiga el colchoncito, traiga su maceta junto a sus ahorritos, que si nos fundimos como es nuestra meta, nuestro banco le devuelve el colchón y la maceta, y así a plazo fijo, chururúa, te agarraremos de hijo. La alarma del banco. 21:07 en toda la República Oriental del Uruguay. Bienvenidas, bienvenidos a La Letra Chica, una nueva semana. Hoy continuando además con este ciclo de 5 lunes de agosto, recordando y reflexionando sobre la crisis de 2002. Maite Sarasola, buenas noches. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, y arrancando con este tema de hoy de la crisis financiera a la económica, se podría decir que la crisis de 2002, al menos en parte, tuvo su origen en 1983. Recordemos que allí, según consigna Samuel Blix en un artículo publicado en Brecha, la dictadura les hizo un gran regalo a los banqueros al comprar las carteras deudoras e incobrables de los bancos extranjeros que prestaron dólares bajo el régimen de la tablita. Así se llegó a finales de 2001, cuando la crisis argentina desembocó en el corralito. Tras el megacanje de la deuda externa, hizo desfilar a varios presidentes en una semana y dejó en bancarrota
a los hermanos Rom, a los bancos de los hermanos Rom y al Grupo Peirano en Argentina. Recibimos, para ir echando luz sobre el asunto y seguir reflexionando, a Gabriel Odone, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona y economista por la Universidad de la República, vamos, conocido por todos nosotros. Gabriel, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Se suele entender, buenas noches para vos, que nuestros ciclos económicos están muy atados a los de Brasil y Argentina. ¿Cuánto pesó esto? ¿Fue la clave de la crisis de 2002? Bueno, yo diría que en el pasado fueron muy importantes los ciclos económicos de Argentina y de Brasil, en particular diría entre los 70s y la crisis del 2002 fueron muy importantes. Argentina y Brasil no solamente eran los socios comerciales más importantes de Uruguay, sino que en materia de servicios también lo eran, en particular en servicios financieros. Hoy en día, afortunadamente, por diversas circunstancias, esa dependencia o esa, digamos, influencia es bastante menor que en el pasado. Pero en absoluto se puede decir que la crisis tuvo un origen estrictamente en lo que ocurrió afuera. Efectivamente, lo que ocurrió afuera, lo que ocurrió en Argentina, fue un golpe muy importante para la economía uruguaya y generó un problema de confianza, pero había un conjunto de circunstancias en la base de la gestión macroeconómica desde finales de los 90 que eran inadecuadas, había un conjunto de aspectos en materia de regulación y supervisión bancaria que hacían del sistema bancario muy frágil, y después, como en todas las cosas, hubo mala suerte y hubo decisiones incorrectas que llevaron a que el evento fuera de la gravedad que fue, aunque también es necesario reconocer y dejarlo del primer momento establecido que a partir de que el momento grave fue significativo, la sociedad, liderada por el gobierno, encontró un conjunto de soluciones que permitieron una salida mejor que la de otros países de la región. ¿Y cuáles fueron entonces esos elementos que se podrían haber implementado pero no se hizo en ese momento? A ver, Uruguay tuvo en la década del 90 una política de gestión y supervisión bancaria que se fue volviendo progresivamente obsoleta. De hecho, teníamos un conjunto de bancos que fueron mantenidos más allá de lo razonable en funcionamiento, lo que llamamos en la jerga los economistas los bancos zombies, que eran bancos que entraban en el sector privado, eran necesitados de ser intervenidos por el sector público, eran vueltos a privatizar y cada uno de esos procesos condujo, salvo alguna excepción menor, a peor calidad de gestión y peor nivel de supervisión. Luego lo que teníamos era un banco central o ámbitos de supervisión y regulación que tenían estándares de regulación que fueron quedándose progresivamente obsoletos y no estuvieron a la altura de las circunstancias de una economía con doble moneda y sobre todo con un sector financiero que progresivamente quedó expuesto a la región. No debemos perder de vista que en Uruguay un negocio en la década del 90 muy atractivo para el sistema financiero era fondearse con tasas uruguayas de investment grade, Uruguay tenía investment grade entre el 97 y el 2002, y prestar en la región a países que tenían tasas de interés mucho más elevadas, con lo cual ese negocio de calzarse en Uruguay y prestar en Argentina... O sea, era como una calecita. Expuso Uruguay al riesgo Argentina de manera excesiva. Aproximadamente el 18% del crédito otorgado por el sistema financiero a no residentes, perdón, era a no residentes y eso eran esencialmente argentinos. Entonces nuestro sistema financiero estaba expuesto por el lado activo a Argentina y cuando Argentina descalabró fue fácilmente arrastrable para un conjunto de grupos que estaban expuestos a Argentina. Después hubo errores como la autorización del Banco Galicia para ser un banco no offshore y hubo otras circunstancias que precipitaron o jalonaron un evento muy agudo como el que tuvo lugar, pero hubo eventos macroeconómicos, no solamente de regulación bancaria, que estaban detrás. Por ejemplo, Uruguay tenía un esquema de estabilización basado en anclas cambiarias que fue muy adecuado para conducir la política macroeconómica de los 90, la banda de flotación, pero que cuando Brasil devalúa o abandona el esquema del Plan Real en enero de 99, ya se perfilaba un escenario complejo para Uruguay. Cuando Argentina abandona la convertibilidad en 2001, era evidente que Uruguay no iba a poder resistir con esa dependencia y ese Ahí, Gabriel, vínculo. Respecto a lo que decías de los depósitos, tenemos la siguiente gráfica. Claro, eso es lo que yo señalaba recién. Lo que vemos acá es que Uruguay tenía aproximadamente entre un 10 y un 20% de los créditos otorgados por el sistema bancario a no residentes, esencialmente eran argentinos, y los depósitos aproximadamente un 30% en promedio de no residentes. Eso alcanzó un pico máximo en el medio de la salida del corralito argentino a principios del 2002 y eso produjo un exceso de exposición a la situación argentina. Ahí perdóname, pero viste que los Sí, que no tenemos el conocimiento complejo, técnico económico, a veces, a ver si te estamos siguiendo bien. El riesgo acá entonces, uno de los aspectos del riesgo es, si yo como operador uruguayo
tomo a bajo interés determinada cantidad de dinero y se la presto a los argentinos que me van a pagar más interés, en esa diferencia estará mi negocio. Si Argentina cae, esta gente no me va a poder pagar. Y lo que vos tenías era un conjunto de bancos que habían colocado dinero en Argentina y en el momento que todo el evento en Argentina explotó, mucho de ese dinero no pudo ser devuelto. Si además eso tuviste un corralito, tenías dificultades para que algunos de esos bancos que estaban expuestos a Argentina pudieran servir o honrar algunos de los compromisos que tenían asumidos en el territorio uruguayo. Entonces había un sistema frágil, había una supervisión que no había estado a la altura de las circunstancias, había un manejo macroeconómico que debía haber sido abandonado porque las circunstancias no permitían mantener eso ya a partir del 99. Sin embargo, nada de eso cambió, se mantuvo hasta último momento cuando las circunstancias volvieron imposible gestionar las tres cosas. Dicho esto en estas palabras, cuando vos tenés un sistema de tipo de cambio fijo, un compromiso sobre el tipo de cambio como Uruguay tenía, tú tenés reservas internacionales que sirven para tres cosas. Las reservas internacionales sirven para mantener el compromiso con el tipo de cambio, por si hay que intervenir. Saliendo a comprar o vender dólares. Saliendo a intervenir en el mercado de cambio porque vos tenés un compromiso. Sí. También sirven para ser el prestamista en última instancia del sistema bancario, en un sistema bancario dolarizado, y a su vez sirven para hacer frente a pagos de intereses eventualmente cuando vos no tenés acceso a revolving de deuda. Y entonces lo que empieza a pasar a finales de los 90 es que esas reservas empiezan a escasear porque hay una corrida bancaria, el Banco Central tiene que dar asistencia a los bancos que enfrentan esa corrida bancaria y progresivamente es evidente que en algún momento va a colapsar, por un lado, el sistema de cambiario, porque no hay dólares para sostener el sistema cambiario, y eventualmente el pago de intereses que tenías. Entonces vos te aproximaste desde el 2001 pero sobre todo en 2002, hasta que todo, digamos, explota allá por mediados del año 2002, a un escenario muy, muy difícil de salirse. Y bueno, lo que el gobierno uruguayo del momento intentó fue evitar que ese fenómeno fuera tan agudo por diversas razones, entre las cuales estaba el compromiso de no devaluar la moneda, que había sido un compromiso del Partido Colorado en el periodo electoral, lo que los llevó a postergar decisiones hasta el último momento cuando prácticamente no había más margen de acción. ¿Fue un error mantener ese compromiso? Yo creo que es un error asumir compromisos en campaña electoral sobre temas cambiarios o temas impositivos. Eso, un economista profesional nunca debe dejar que los políticos hagan compromisos de esas cosas porque son difíciles de mantener. Y haber asumido un compromiso sobre el tipo de cambio ató de manos al Partido Colorado y lo postergó mucho en sus decisiones cuando la decisión era muy evidente que había que haber sido tomada antes. Sobre todo no porque hubiera una presión sobre el mercado de cambios, que nunca la hubo, sino más bien para liberarle las manos al Banco Central para poder actuar preventivamente en el escenario bancario de manera menos dramática que lo tuvo que hacer al final del 2002. Pero el fenómeno es muy complejo, tiene muchos orígenes, pero yo diría básicamente, uno lo que podría decir es, había un esquema financiero subyacente que no había sido adecuadamente resuelto en la década del 90, había un esquema de supervisión y regulación que era débil, había una política macroeconómica que había cumplido exitosamente sus objetivos, pero que debió haber sido abandonada a finales de los 90, cuando Brasil abandona el plan de estabilización. Y lo que además hubo fue un golpe que se recibe muy fuerte de Argentina y un poco de mala suerte. La combinación de todo eso dio lugar a que no podíamos estar bien, digamos. Y si repasamos un poquito los años previos en lo que refiere, por ejemplo, al PIB, a la situación del país, a tasa de empleo, ¿qué se puede ver? Eso es importante entenderlo porque Uruguay entra en una recesión en septiembre del 98. O sea que en realidad el escenario, digamos, de que Uruguay debía ganar flexibilidad en su manejo macroeconómico estaba instalado ya desde antes de la devaluación del real y sin embargo Uruguay mantuvo una rigidez en el manejo macroeconómico. Como ustedes ven en el gráfico, la economía ya en el año 99 cae 2%, en el 2000 cae 2% más, en el 2001 cae casi 4% y en el 2002 cae 8%. O sea, y esto es interesante de analizar, esto sobre la base nueva del PIB que fue reestimada más recientemente, pero con la base del PIB que nosotros teníamos allá en aquellos años, nuestras estimaciones de contracción eran mucho más significativas que estas, con lo cual en el momento que se tomaron decisiones se pensaba que nuestro PIB era menor de que en realidad era y por lo tanto parecía todo más dramático en términos de manejo macro de lo que en realidad estaba haciendo, no en relación a la situación social que sí realmente fue muy dura.
¿no? Y esto, digamos, esto que es más económico ahora que financiero, ¿no? Sí. También tiene mucho que ver con esto de Brasil, que decías, y con las Y crisis por supuesto, o sea, en internacionales. realidad Uruguay entra en una fase recesiva. Recuerden, el mundo empieza a recibir una serie de crisis financieras a partir del año 97 con la crisis de Sudeste de Asia, luego se agrega la crisis de Rusia en el 98 y se agrega la crisis de Brasil en el 99. O sea, el escenario financiero global se volvió muy negativo para países como Uruguay y el escenario regional se vuelve crecientemente recesivo a partir de la devaluación de Brasil en el 99, porque Uruguay recibe el shock de precios de Brasil, pero indirectamente la afectación de Argentina porque Brasil ha devaluado, con lo cual sus dos socios comerciales entran en recesión, dejan de ser destinos relevantes para la producción uruguaya, sobre todo porque devaluaron sus monedas sincronizadamente en 99 y 2001. La famosa pérdida de competitividad. Y ahí tuvimos una pérdida dramática de competitividad que hizo que, al estar tan expuestos estos dos vecinos, tuviéramos dificultades severas en nuestra cuenta corriente, que era deficitaria en casi 3% del PIB. Y Gabriel, este escenario financiero global que mencionabas, escenario regional y estos factores también a nivel de Uruguay. A vos que sos economista, que tenías 38 años en ese momento, ¿veían venir que se venía una situación desastrosa para el país a nivel económico? Bueno, uno nunca sabe con el diario del lunes cuánto veía uno. Pero había una sensación rara como de incertidumbre que quizás quienes no sabemos. Hay tres cosas de que este yo tema. recuerdo. Una es que yo en enero del 99 escribí un artículo para el País Agropecuario que se llama El riesgo de no contar con un plan contingente, donde de alguna manera advertía que Uruguay no tenía un plan B y que tenía que ganar márgenes de maniobra. Y eso está escrito en marzo del 99. Luego, en agosto del 2002, escribí una columna en El País, en Economía y Mercado, que se llamaba De espaldas al precipicio, que de alguna manera insinuaba de manera muy cuidadosa que había que devaluar. No se decía expresamente porque era un momento muy delicado para no precipitar un evento cambiario complejo. Y a su vez recuerdo ir en la calle, ir en el ómnibus y mirar la situación de la gente y pensaba, esta gente no es consciente de lo que se viene y uno lo veía venir. O sea, yo no te puedo decir que hubiera estado en condiciones de predecir exactamente todo lo que ocurrió, pero sí desde la segunda mitad del 98 y sobre todo del 99 estábamos todos convencidos que el menú de políticas que Uruguay estaba desplegando no era el adecuado y que además Uruguay tenía muchas fragilidades en el sistema financiero que lo hacían muy vulnerable y que por lo tanto valía la pena reconsiderar muchas cosas. Se demoraron mucho las decisiones y eso supuso que la crisis... No sé si la crisis hubiera sido evitable, yo creo que difícilmente hubiera sido evitable, pero sí creo que podría haber sido anticipado, amortiguada de una manera mejor. Pero insisto, esto es con el diario del lunes, había que estar en ese momento tomando decisiones, lo cual no era fácil. Pues esto es otra cosa importante para ser honestos intelectualmente. Cuando uno hace política económica tiene dos restricciones, las de credibilidad, que son las que el mercado me impone, y las políticas. A veces las cosas que técnicamente son correctas no son políticamente factibles. Y viceversa, a veces lo que es políticamente correcto no es técnicamente razonable. Este es un dilema que la política económica siempre tiene que gestionar. En aquel momento había que devaluar, yo creo que era la salida, pero el compromiso que el Partido Colorado había asumido en la electoral lo hizo para cumplir o para intentar honrar su compromiso, lo hizo postergar mucho esta decisión. ¿Eso habla mal de ellos técnicamente? En algún sentido sí, pero habla bien en el sentido de intentar no incumplir con una promesa electoral, lo cual fortalece el sistema democrático en algún sentido, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso cuando hace una evaluación de este tipo porque hay que estar en los zapatos de quienes estaban en ese momento, en ese lugar. Yo tengo el mejor de los conceptos intelectual y personal del ministro de la época, que era el señor Bención, a pesar de que creo que estaba equivocado en algunas decisiones que tomó. Odone, para cerrar por hoy, el manejo de la crisis, una vez que la crisis ya estaba entre nosotros, la reestructura de deuda y la otra posibilidad, la que no se tomó, de default. Brevemente, ¿cómo crees que se actuó en Uruguay? Yo siempre digo que Uruguay es como un catálogo de medidas no adecuadas hasta el momento de julio-agosto del 2002 y a partir de ese momento son un catálogo de aciertos. O sea, la gestión que hace el gobierno de Valle de mediados del 2002 en adelante, cuando la sensación que hubo es ya no se puede estar peor, fue muy acertada. El feriado bancario, la postergación de un conjunto de decisiones del sistema financiero, el negarse al default. Yo recuerdo haber discutido esto mucho en el seno de la izquierda, había gente en la izquierda que consideraba que había que defaultear, que había sido un error garrafal defaultear, y la demostración fue que Uruguay rápidamente recompuso.
Y ahí el canje de deuda que se hace en mayo del 2003, que lo tenemos estamos las viendo cifras aquí en el también. gráfico, es extraordinario. Uruguay tenía unos vencimientos previstos que eran imposibles de cumplir en el escenario económico que teníamos, y el canje que Uruguay hace, que es emblemático en el mundo internacional, se habla del caso uruguayo, de cómo Uruguay hizo ese canje, genera que las torres estas de vencimientos que eran de 500, 600 millones por año se conviertan en aquello, lo cual permite que cuando el escenario de precio internacional en 2003 cambia, Uruguay rápidamente pueda subirse a la ola del boom de commodities y surfear adecuadamente. ¿Por qué? Porque Uruguay había honrado sus compromisos, no había defaulteado, a diferencia de lo que ocurría con nuestro vecino, y a su vez había despejado su calendario de vencimientos. Difícilmente el gobierno de izquierda que asume en el 2005 podría haber enfrentado un escenario favorable como lo disfrutó si ese canje no hubiera tenido lugar. Lo cual no quiere decir que el gobierno de izquierda no tuvo un conjunto de aciertos muy importantes en su primera gestión. Pero este canje y un conjunto de decisiones que se toman, como haber abandonado el régimen cambiario, tener objetivos de inflación, haber fortalecido la supervisión y regulación del sistema bancario, arranca en el periodo anterior, y eso es una herencia, a pesar de que hubo otras que fueron muy negativas, una herencia favorable para la gestión macro que los propios hacedores de política, Astori, Lorenzo, Vergara, reconocieron cuando asumieron, ¿no? Gabriel O'Donnell, muchísimas gracias por esta Gracias a clase ustedes. de economía. ¿Cuánta sustancia resumida? Es impresionante. Bueno, no sé si cuánta sustancia, pero intentamos ser claros con esto. Y es muy importante comprender lo que nos pasó, porque lo que es interesante de ver es que Uruguay, después de ese momento, muchos de los factores que eran un riesgo y una vulnerabilidad muy grande los fue corrigiendo. Hoy nuestro sistema financiero no está expuesto a Argentina. Yo les mostraba 18% de créditos otorgados a argentinos, hoy menos del 0,3%. Hoy nuestros vencimientos están súper bien manejados, hemos desdolarizado deuda, hemos diversificado nuestro destino exportador. Hoy Argentina y Brasil son irrelevantes desde el punto de vista comercial, no de servicios. Por lo tanto, Uruguay sacó muchas lecciones. Yo creo que la sociedad se fortaleció mucho desde ese momento aquí y estamos mucho mejor preparados, no inmunes, para enfrentar eventos graves del exterior. Y eso es una maduración de la sociedad que algunos gobiernos lo condujeron, pero los sindicatos, como van a contar ahora mis amigos de AEU, tuvieron un rol muy relevante en la gestión de la crisis, en cómo colaboraron con el manejo no explosivo de un escenario que podía haberse vuelto muy complejo en otro lugar, ¿no? Gracias, O'Donnell. Efectivamente, a la vuelta de la pausa venimos con dos protagonistas de AEBU de la época que terminan convirtiéndose en protagonistas a secas. Hubo mucho diálogo y muy importante, ya lo revivimos y lo analizamos en el bloque 2 de La Letra Chica. ¿Dónde están los ahorros? Nuestra plata bendita, antes de liberarlos, que devuelvan la guita. Perdone, señorita, no hicimos nada malo, si metimos la pata, no la mano en la lata. Somos los peiranos, ya no tenemos guita, se nos fue de las manos. Somos los peiranos, y si querés tu plata, búscala en las babas. Búscala en las babas. Revolvé que vas a encontrar. Busca bien. Búscala en las babas. 21:29 y estamos en el segundo bloque de La Letra Chica. Recibimos rápidamente a Eduardo Lalo Fernández, quien fue presidente de AEU entre 1985 y 2005, y también al dirigente Pablo Andrade, quien era integrante del Consejo Central en el 2002 y ahora también. Bienvenidos a ambos. Dale, muchas gracias. Buenas noches. Parece que otra vez los peiranos están teniendo problemas con sus bancos, dicen que le dijo Valle a su vicepresidente Luis Hierro López, en febrero de 2002. Y en realidad el problema era uno solo y muy grande. Le habían puesto rueditas al banco para llevárselo, según expresó el senador Jorge Larrañaga durante la interpelación de aquel momento al ministro Bención.
Desde principios de los años 70 el sistema financiero ya era una preocupación para el sindicato bancario, la banca, como se decía en la época, cuando se definió, esto lo hemos hablado ya en la letra chica, incluso hace algunos programas, cuando se definió por parte de la política económica la importancia de instaurar y proteger el secreto bancario, convertirse en una seductora plaza financiera, etc. Para arrancar y ver antecedentes, ¿qué pasó entonces en los 80s y 90s en ese sentido como antecedente del 2002? ¿Cómo venía la mano en cuanto a lo financiero, al secreto bancario, etcétera? Bueno, como bien lo planteás, fue todo un proceso. Yo creo que los economistas de aquel momento, antes de los 70 serían los contadores nomás, economistas aparecieron después de la moda, ¿no? Se fueron enamorando de lo que era el sistema financiero y entonces fueron jugando a que lo más importante era el sistema financiero y la plaza financiera que se decía que en aquel momento. Cuidado con la plaza financiera, tenemos que cuidarla. Entonces todo lo más importante para el Uruguay no eran ni las vacas, ni el trigo, ni la leche, eran el sistema financiero y por tanto el secreto bancario. ¿Por qué? Y porque había que cuidar todos los depósitos que venían, no se podía decir nada. Es decir, cuando hablamos del secreto bancario, para mucha gente puede decir, ya pasó. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Quien tiene hoy día 35 años, en aquel momento tenía 15 y menos también. Después, ¿qué era el secreto bancario? No se podía decir nada porque estaba penado por la ley. Si alguien hablaba de algún depósito o algo, estábamos penados por la ley, estábamos acusados. Varios de nosotros tuvimos que pasar por los estrados judiciales porque nos denunciaban que estábamos manejando capaz que el secreto bancario. El secreto bancario era una cuestión que mantenía el Banco Central y toda la banca. Por tanto... Y una ventaja comparativa con respecto a otros países, ¿no? Una ventaja tremenda. Para decirlo claramente, si ustedes venían de Buenos Aires, yo siempre digo lo mismo, cruzaban, ¿verdad?, en un avión y traían 3 botellas de whisky, el aduanero le podía decir, no, usted puede pasar 2, 3 no. Ahora, venía con una valija con plata, nadie le decía nada. Porque el dinero que venía para la banca era para la banca. Ah, eso efectivamente era legal y era en blanco una operación así, traer una valija llena de dinero. No era una valija, pero venían portafolios. Yo voy a decir una cosa, mire, una cosa que nosotros a veces, claro, en el devenir de todos los días no la veíamos, pero en aquel momento existía Pluna y existía Varig, ¿verdad? Que hoy ninguna de las dos existe. A las 7 de la mañana llegaba desde San Pablo un avión de Varig. Y 7:30 uno de Pluna. ¿Se acuerdan? 2 aviones de mañana. Usted iba al aeropuerto y veía que venían gente con una valijita, que no necesariamente venía con dólares adentro, sino que traían depósitos que venían aquí a meterse en los bancos. Nos preguntábamos al principio cuál fue el rol que tuvo los trabajadores bancarios y los sindicatos también en este sentido, los sindicatos del rubro, en la crisis del 2002, ya yendo a ese momento. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo manejaron los datos? Porque tuvieron que juntar datos, había información que no estaba disponible. ¿Cómo fue esa experiencia y qué rol tuvieron justamente? Sí, como continuando lo que decía Lalo, me parece que hay un preámbulo pequeño que es bien importante. Nosotros en el año 1999, le presentamos a todos los presidenciables un documento que se llamaba Sistema Financiero, un asunto de Estado. En él se planteaban los puntos claves de crisis donde estaban ubicados, ¿sí? Las faltas de controles del Banco Central, la nueva modalidad de competencia entre los bancos que estaban creciendo, creando holding, es decir, un sistema organizativo de multiempresas que colocaban entre sí el dinero y lo hacían circular. La experiencia del Banco Montevideo y del Banco Comercial de tener casas financieras asociadas en Panamá, en Buenos Aires, en Asunción, es decir, redes comerciales que hacían circular los ahorros de los depositantes entre los distintos sacarlo componentes. Fácilmente, por ejemplo, si se quería. Más directamente, tú ibas al banco Montevideo, por ejemplo, y te ofrecíamos un depósito por el 5%. Pero teníamos al lado una oficina que te ofrecía el mismo depósito al 12%. Es decir, 7 puntos más. ¿En el banco mismo? Sí, en el banco mismo, en una casona en Carrasco, una hermosa casona en Carrasco, otra en Zona Franca. Había distintas instalaciones. Con altas tasas de interés. ¿Y cuál era el riesgo en esa diferencia entre el 5 y el 12, por ejemplo? El riesgo no se hablaba.
no se hablaba ni del riesgo ni de la calidad del producto. Eso se lo planteamos al Banco Central en el 99, en el documento ese. Le planteamos que se estaban vendiendo productos financieros de altísimo riesgo, sin control. Con controles que eran una vez por mes, ¿no? Decía Gabriela, creo Eso que es la lo vez de pasado, los encajes. Los encajes. Sí, los de los encajes era... El dinero que tenían los bancos efectivamente. ¿Cuánto dinero realmente? El encaje es lo que respalda Claro. tus depósitos. Es decir, el banco toma tu dinero, presta una parte y supuestamente tiene que guardar un encaje, ¿sí? Ahora, no todo el dinero, si todos los... hoy pasa en cualquier país del mundo, si todos los depositantes fueran a buscar el mismo día el dinero, se acabaría porque lo que está prestado no hay forma de recuperarlo. Entonces, eso es un control genérico del sistema, pero es muy débil como control. Claro. Acá estamos hablando de los productos financieros, lo que le ofrecen al cliente. Un producto financiero donde te ofrecían una altísima tasa por un riesgo que nadie te decía cuán riesgoso era. Entonces así, por ejemplo, el Grupo Peirano toma ahorros en Uruguay y los va canalizando a colocaciones que tenía en Argentina. A ti te pagaba el 12 y colocaba al 40 en Argentina. ¿Sí? Una tasa de ganancia bastante alta. Pero el intermediario era un banco en Caimán. ¿Sí? El Grupo Velox, que era propietario de esta operación. ¿Sí? Entonces, esa venta de productos que se hizo riesgosa no se le comunicaba a los clientes. Y por lo tanto, los clientes creían que tenían la plata en el banco, cuando en realidad hasta el día de hoy siguen peleando por recuperar los depósitos del TCB, que era la sigla, Trade Commercial Bank. Entonces, estamos ante un escenario en el cual ese sistema, ¿sí?, funcionaba con un montón de ineficiencias y falta de controles, de falta de información, y todo eso lo fuimos denunciando sin que tuviéramos de la otra parte la decisión de apoyar esos cambios. Porque, como muchas veces vemos, el gobierno de Jorge Valle tuvo dos gobiernos, ¿no? El liberal, con el cual había ganado la elección, y el realista con Achugarri, que es el que tiene que afrontar la crisis. El liberal no quería controlar, ¿sí? El Uruguay Plaza Financiera seguía vivo y puso de ministro de Economía al gerente general de la Asociación de Bancos del Uruguay. Alberto Bención salió de gerente general de la Asociación de Bancos a ministro de Economía. Por lo cual había una orientación, una concepción, que está bien, era la que existía. Bien, planteado esto, ¿cómo fue el rol entonces de AEBU? ¿Cómo eran primero cómo recababan información, como decía Maite, y después cómo fueron esas reuniones, con quiénes se reunían, qué hablaban? Bueno, primero que nada, ¿cómo conseguíamos la información? Estudiamos mucho. Teníamos una comisión que se llamaba Técnica Económica, así nomás, y estudiábamos, conseguíamos los datos de los bancos, conseguíamos del Banco Central. Lo que tenía que haber hecho el Banco Central, lo hacíamos nosotros. Estudiábamos, veíamos los bancos que pasaban. A ver, Pablo explicó recién, sí, porque los peiranos recibían del Banco Montevideo y lo prestaban y le daban al Grupo Velox. En la Argentina tenían un banco que era de ellos, el Velox. Tenían uno en Paraguay, que era el banco alemán. Alemán Guaraní. Es decir, triangulaban. Todo eso lo manejábamos. A ver, si lo manejábamos nosotros, otros también lo podían manejar. Nosotros, AEBU hizo un seguimiento muy importante, que no lo perdimos nunca, por suerte, y que como tú recién lo planteaste, desde el año 70, AEBU empezó a trabajar, y en época de la dictadura también lo manejamos, en aquello que no podíamos moverlo, pero íbamos consiguiendo cosas. En el 70, cuando nos planteamos la defensa del Banco República, decíamos, la defensa del Banco República porque es clave y fundamental, y después fue clave y fundamental en todas las crisis que hubo, porque hubo crisis en la época de la dictadura también, menores, ¿verdad? Menores. Lo que pasa es que la crisis del 2002 afectó la confianza de todo el mundo. Ustedes hablaban con Odone de si había afectado las crisis económicas que se habían dado en la región. Sí, claro, todo eso afecta, y afectaba al Uruguay, que no estaba bien, porque también las políticas económicas no eran justas y estaba jugado a lo financiero. Entonces, todas esas cosas nosotros fuimos manejándolas y planteándolas, y yo creo que hubo un aspecto que yo siempre lo quiero manejar porque fue muy importante para nosotros como sindicato. Después que presentamos en el 99 ese documento, del cual debemos decir, los únicos que nos atendieron fue el Frente Amplio, ¿tá?
Pues lo demás, tomaron y nada más. Pero quien lo leyó con detenimiento fue el contador Enrique Iglesias. En aquel momento, presidente del BID, y nos llamó y nos invitó a que siguiéramos para adelante. Y nos invitó a ir a Estados Unidos. Para nosotros, sindicato, ¿verdad? Era muy bravo ir a Estados Unidos a los centros financieros. Nos invitó al BID. ¿Tá? De hecho, la invitación al BID fue, nos pagaron los pasajes, ¿verdad? Y fuimos una delegación de AEBU totalmente plural, íbamos todas las corrientes y fuimos. Y cuando estudiamos, vimos las cosas en el BID y en algún otro lugar más nos desesperamos. Llegamos en el 2000 aquí, nos reunimos, al otro día que llegamos nos reunimos con el doctor Valle y le explicamos qué habíamos visto. En ese momento... ¿Qué habían visto? Cosas así, pero en el mundo de capitales riesgosos. ¿Cómo se iba? La plaza financiera iba a ser peleada. ¿Por qué? Porque ya en ese momento la mayoría de los bancos uruguayos no eran bancos de capital nacional. Todos estaban vinculados a capitales multinacionales. Iban a luchar para un lado o para el otro. Se hablaba de la plaza que de Santiago de Chile quería la plaza financiera. O mejor dicho, lo que se manejaba en Uruguay, que se decía que en San Pablo la querían. Bueno, uno no sabía dónde jugaba, pero teníamos claro que nosotros era una plaza financiera débil en sentido fuerte porque parecía, pero de hecho, por 2 o 3 situaciones que se dieron aquí, se cayó. Y cuando se cierra una empresa, ¿verdad? Están afectados los trabajadores, pueden estar afectados algunos de los acreedores, pero cuando se cae el sistema financiero es como cuando uno pone todas las fichas de dominó, tocan y empieza a caer y se lleva todo. Y eso es lo que nos pasó en el 2002. Y nosotros decimos, ¿cuál era el problema? No haber querido escuchar y cambiar. ¿Tá? Fue maravilloso decir hoy, qué bien que salimos, pero es muy lamentable decir qué mal que caímos porque podíamos haberlo evitado. Una vez llegada la crisis... Dale, tranquilo. Sí. Dale, Pablo. Bueno, una vez llegada la crisis, ¿cómo fue el vínculo con Achugarri por parte de ustedes? Y fue A ver, veníamos de Banco Galicia, donde el gobierno dice no cubrimos los depósitos. Le avisamos, si no cubren los depósitos del Banco Galicia, esto, efecto dominó, como decía Lalo recién. En abril, eso fue en febrero, en abril ya teníamos al Banco Comercial con la estafa de Ron y fuimos y le planteamos, seguro de depósitos. Hay que construir un seguro de depósitos para los depósitos menores a $50.000. Es decir, ¿eso le plantearon a quién? Al ministro de Economía, al presidente de la República, a Bención en ese momento. Un seguro de depósitos permitiría que el sistema por lo menos contuviera cualquier espacio de corrida, porque la gente tenía asegurado que hasta $50.000 podía retirar. ¿Sí? O sea, tenía un seguro que lo cubría. Nos rechazó, la propuesta fue rechazada. Se sigue el proceso y tenemos que ir como sindicato a reunirnos con el vicepresidente de la República y los coordinadores de bancada a presentarle toda la información de la estafa del Banco Montevideo. Ese día disparan intervención, nosotros vamos al juzgado a hacer la denuncia penal, porque fue la propuesta, ¿no? Ese día nos dijeron que queda sobreseído el secreto bancario y puede desarrollar toda la denuncia penal y explicamos todo el desarrollo de la operación Peirán. A partir de ese momento, AEBU también se transformó en un apoyo para el juez, Pablo Eguren, que se llama el juez que procesó, para preparar la acusación contra el Grupo Peirán. Luego viene la etapa de la caída y la intervención. Y allí, recién ahí, comienzan a haber señales de parte del gobierno de cambiar. Con Achugarri, luego de la interpelación, comienzan a haber señales de estar dispuestos a negociar, a discutir, a intercambiar las soluciones. Nosotros teníamos prioridades objetivas. Lo primero que no se podía cortar en el país era la cadena de pagos. ¿Sí? Uno de los sindicatos, la otra vez lo mencionaba, uno de los sindicatos que primero entendió que no era AEBU,
que ese era un problema? Fue el Sindicato de la Salud, ¿sí? La gente de la FUS entendió rápidamente que si se caían estos bancos, se caían donde tenían los depósitos y todo el funcionamiento, toda la salud privada del Uruguay. O sea, el conjunto de bancos intervenidos tenía en su manejo diario sus líneas de crédito, sus cuentas, todos los recursos de la salud privada del Uruguay. O sea, si se cortaba esa cadena, inmediatamente, efecto dominó, a la salud uruguaya. Esa comprensión llevó tiempo de darse cuenta de que no había que cortar la cadena de pagos. Después venía la cadena de créditos, porque si yo empiezo a pagar depósitos por demás de lo que puedo y le empiezo a reclamar a las empresas que paguen adelantadamente los créditos que tienen, se corta la cadena de funcionamiento de la economía. Aún peor, una economía golpeada que venía por las TOSA, por la crisis que dejó Sanguinetti, que fue terrible. Ya veníamos en el 2001 con ajuste fiscal, con caída del salario. Y en todo ese medio, un movimiento sindical que venía sufriendo ajuste fiscal tras ajuste fiscal. Y era muy fácil en ese momento que se prendiera una mecha y el país comenzara a tener una conflictividad excesiva. Y fue la responsabilidad con que asumió el movimiento sindical una enseñanza grande de ese tipo. ¿Vos querés decir algo? No, yo sí, seguí nomás, seguí porque viene muy bien en la explicación técnica. Yo lo que quería simplemente decir es, cuando llega Chugarri, estamos en crisis, sí, por supuesto, pero la crisis empezó, como dice bien Andrade, cuando el RON se manda la estafa, vean que se manda la estafa, y el comercial, el banco más grande, uno de los dueños se queda con 200 y pico millones de dólares que se le había dado por el Banco Central, se los había dejado para que él lo cuidara y se lo había llevado para la Argentina. ¿Tá? La Compañía Nacional General de Negocios, que él también era dueño allá. Es decir, para que vea cómo estábamos, cómo tenían la cadena armada, ¿no? Para cuando dice, ¿y cuál fue la estafa? El afane de los banqueros, hay que decirlo claramente, cómo nos robaron los señores y le robaron al país. Viene lo del Banco Galicia, que mucha gente dice, pero fue un acuerdo con el gobierno, el paro. No, no fue acuerdo con el gobierno. El gobierno quería, como dice bien Andrade, quería no pagar y chau, generar, vamos a decir, el corralito y nosotros decíamos, pero de la Argentina, ¿cómo están? Vienen para acá y se genera inmediatamente todo el miedo, el pánico acá y nos va a generar en los demás bancos. Y ya desde aquel momento empieza la corrida en Uruguay. Empieza a llevarse lentamente, la gente se va llevando los depósitos. No solamente los argentinos, que tenían el 37%, que dicen, ¿no? Yo ahora ya no me acuerdo del porcentaje, pero me acuerdo que era tremendo. Y el Banco Central no manejaba cuánto se iba por día. Y eso que se iba, se lo llevaban los privados, era lo que el país se quedaba sin el respaldo. ¿Quién manejó eso? Yo siempre lo digo, en banca privada se generó una cosa maravillosa, ¿tá? Maravillosa. Se trabajó a lo almacenero. ¿Qué se dijo? Todos los gerentes de todos los bancos que están en el interior, cuando cierra el banco, llaman por teléfono a EU, va a haber un teléfono. Libretita. Y se llevaba a mano, cuánto llevaban en tal banco, tal. Llegábamos el día a las 8 de la noche, 8:30, 9, a EU sabía cuánto se había ido de cada banco. ¿Verdad? No lo sabía el Banco Central ni nada. El general Sereñi, alguien le contó que nosotros manejábamos eso y nos mandó pedir. ¿Verdad? Discutimos si se lo pasa, porque era el problema de que si nos acusaban o no del famoso secreto bancario. ¿Tá? Y si se generaba más reacción de corrida, si se sabía que se estaba yendo tanto, más se querían ir. E inmediatamente, quien se enteró también, el senador Larrañaga. ¿Tá? Cuando nos pidió los dos, dijimos, bueno, se lo damos a todos. Ustedes son responsables, nosotros vamos a dar los datos, y ustedes son responsables de manejarlo. Ahora, día a día se perdía, hasta que cuando nos pusimos ahí, sí, nerviosos todos, y yo creo que también ahí empezaron gente a nivel político a darse cuenta. Se empezó a ir los depósitos del Banco República. El famoso institución fuerte del país se empezó a perder, y también del Banco Hipotecario, que ya estaba
en la ruina, ¿no? Porque el banco hipotecario, recuerden, recibía depósitos en dólares y prestaba en unidad reajustable. Entonces, se decía en aquella época, el banco hipotecario está descalzado, que nunca entendíamos nada que quería decir el descalce, porque lo manejaban los economistas. Era eso, se estaba quedando sin nada. Empezó a quedarse el Banco República y empezaron a darse cuenta. Ahí creo que empezaron, desde el gobierno, a ver que se venía y se venía. Y claro, habían hombres del gobierno que eran duros en su concepción de política económica y financiera y no querían cambiar. Lalo Fernández, Pablo Andrade, muchísimas gracias a ambos. Me quedaría mucho rato escuchándolo. Sí, fue muy claro. interesante. Gracias por estar. Muchísimas gracias. Y decir una cosa, Diga. perdone. Claro que sí. En el medio de todo esto, cuando empezó a venirse todo, venían productores, comerciantes, todo, ¿a dónde hablar a Evo? Todos lo recibíamos. ¿Qué le vamos a decir? Aguanten, no sé qué. Eso nos permitió, entre mucha gente que con el sindicato no quiero nada y yo con los Un acercamiento. con los de la Federación Rural o la Asociación Rural, ¿qué me voy a llevar? Nos juntamos para sacar también cosas adelante y armamos la concertación, aquella que tanto hicimos con aquel acto, donde gente que eran dirigentes, insisto, rurales, del comercio, en fin, nos juntamos y metimos para adelante porque sabía que el país se nos caía. Muchas gracias. Y justamente el testimonio de un productor rural que quedó adentro en el momento es una de las cosas que viene en el último bloque de La Letra Chica. No se vayan. Ya venimos. Fernando López era en el 2002 el presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural. No es un productor que quedó adentro con los bancos, como mal dije cuando mandamos tanda, y no era una mentira a propósito, fue sin querer, no era para engancharlos. Pero sí, por supuesto, representaba a muchos que quedaron adentro con la crisis financiera, muchos ahorristas golpeados, para decirlo de forma un poco más correcta. Así que lo recibimos para charlar 5 minutitos desde este punto de vista. Fernando, buenas noches, gracias por recibir nuestra comunicación, nuestro llamado, y desde ya te tiro la primera, que es, ¿fueron muchos los productores con ahorros afectados en ese 2002? Bueno, buenas noches para todos. Y bueno, tenemos como una doble condición. Por un lado, en aquel momento, tratando de ayudar a muchísimos pequeños productores endeudados por la crisis. Y por otro lado, también, y ahí sí suscribo las palabras de Lalo Fernández en cuanto a que participamos de todo ese proceso de negociación, de tratar de buscar canales de salida, incluso con el propio Echevarri después. Pero por otro lado también vivimos el sentir de muchísima gente, en el caso de los productores, de repente gente de familia que venían pequeñísimos, muy modestos, pero con ahorro de la familia de muchísimos años, que de un día para otro, sin tener tanta información como la que quizás nosotros teníamos en ese momento, que lo llamaran para decirle que su ahorro o sus supuestos ahorros no estaban más donde pensaba que tenían que estar, o que su situación era que no se sabía qué iba a pasar. Y eso fue bastante difícil, y situaciones que, sobre todo de mucha gente, que eran los ahorros de toda la vida o los ahorros de sus antepasados que de un día para otro se enteraron de que no estaban más o no se sabían cuándo se iban a recuperar. Entonces, por eso es un sentimiento doble. Por un lado, mucha gente que pasó la crisis, porque la crisis del 2002, discúlpenme, venía precedida de la crisis del sector agropecuario o de la segunda parte de la década del 90, y que luego, bueno, se complicó con los antecedentes que ya se estaban diciendo recién. Fernando, en este sentido, ¿qué resultados obtuvo la comisión? Teniendo en cuenta también esto que decías vos, de que bueno, sí se puede hablar de quiénes obtuvieron nuevamente sus ahorros, a quiénes se les devolvió, a quién no, teniendo en cuenta de que el impacto emocional y
yo qué sé, eso no se puede calcular en realidad, y el impacto que tuvo para muchísimas personas es algo irrecuperable, punto. Sí, lo primero que cuando recién se hablaba, recuerdo que uno de esos días del feriado bancario tan triste para todos los uruguayos, fuimos al Parlamento, porque era presidente y ahora vuelvo a ser presidente de Comisión Nacional. Tuvimos una actividad justamente con la concentración para el crecimiento, como decía Lalo Fernández, con los actores políticos. Y recuerdo que en esos días mucha gente urbana se quedó un día para otro sin sacar plata ni siquiera del cajero que podían sacar. Y cuando estuvimos en Montevideo y volvimos para atrás, nos enteramos aquella tipo horda que venía. Fue unos días bastante complejos. Desde lo rural quizás se vivía un poco diferente en el día a día, pero fue muy complejo pasar ese momento. Creo que lo más importante fue la actitud de aquel momento, desde lo político, desde el gobierno y la oposición, y de las gremiales, de tratar de generar una actitud de visión conjunta, pero a nivel de la gente común fue momentos muy difíciles, realmente. Para cerrar por hoy y brevemente, Fernando, ¿quedan actualmente muchos productores que no hayan recuperado nunca su dinero o parte de su dinero? Bueno, nosotros no tenemos una estimación, sabemos que en algunos casos, y acá hay que separar, ¿no?, lo que son aquellos que estaban en el Banco República, que ahí, más allá de los retrasos, más allá del nerviosismo, pudieron recuperar. Sabemos que en otros casos y con otros bancos no fue tan sencillo, pero sí, ahí hubo, sí, un perjuicio importante, pero también recordar que fue un momento donde el principal problema de los productores agropecuarios no era tanto cuántos depósitos tenían, sino cuánto estaban endeudados con el banco. Pero sí, muchos perdieron una parte importante, y eso creemos que la salida que el Uruguay le dio a la crisis financiera, y más allá de esas pérdidas personales, de alguna manera fue cicatrizando, pero sí estoy convencido que es una situación que ojalá nunca se vuelva a repetir en el Uruguay. Fernando López, muchísimas gracias, abrazo, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y metiéndonos en lo que viene a ser un poquito el después de esta crisis del 2002, es que nuestro productor Wilmar Pierres habló con César Failache, quien es economista y fue vicepresidente del Banco Central del Uruguay a partir del 2005, del primer gobierno del Frente Amplio. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, en este primer tape habló sobre que en realidad el relato de que se salió de la crisis enseguida no fue tan así. Lo vemos y ya seguimos. Me parece que en 2003 empiezan a aparecer signos auspiciosos para que la economía abandone un periodo recesivo que arranca en 1998 y culmina en una gran crisis en el 2002. Pero en lo que a mí respecta, me parece que la verdadera salida de la crisis se realiza en el periodo 2005 hasta fines del 2006. O sea que le va a corresponder al nuevo gobierno que asume del Frente Amplio llevar adelante una serie de políticas que efectivamente saquen al país de una situación, ahora se diría, de postración muy difícil. Han salido incluso algunos libros que yo he leído que hablan sobre el tema, por qué salen tratando de afirmar que en el 2013 salió. Para darte un ejemplo, en el 2008 por ahí, Alan Greenspan, que fue el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, sacó un libro precioso en el cual él
cuenta de su gestión frente a la Reserva Federal. En Estados Unidos, la sociedad norteamericana fue muy crítica con él, con su libro, porque efectivamente el hombre no reconocía cuáles habían sido los errores que habían conducido a un desenlace tan grave para todo el mundo como fue la crisis del 2008. Entonces, yo no puedo más que comprender a aquellos que salen diciendo que, bueno, se salió en el 2003, etc. Pero no lo justifico, ¿no? También le preguntamos, en función del rol que cumplió a partir de 2005, con qué panorama se encontraron en ese año cuando empieza la primera administración del Frente Amplio en el Gobierno Nacional y cuáles consideraban que eran los principales desafíos de gestión por las consecuencias de la crisis. Lo vemos. Nosotros lo encontramos, en ese momento era un estado devastado, ¿no? Y con una fuerte sospecha por parte de la población sobre la institución Banco Central respecto a su responsabilidad en ese desenlace que fue tan terrible, ¿no? Como que el desafío en ese momento era encontrar cuál era el camino de políticas a llevar adelante que resultara congruente con generar más empleo y aumentar los salarios para dinamizar el mercado interno, al tiempo que se atendían las exigencias de los acreedores, que en ese momento sí eran enormes, porque bueno, se sale de la crisis con la ayuda del gobierno norteamericano en ese famoso episodio de Jorge Valle, donde él recurre al vicepresidente y ahí se abre. Eso sí me parece que eso hay que reconocerlo como un hecho relevante, ¿no? ¿Y qué aprendizajes dejó la crisis para el sistema financiero? Failache dijo lo siguiente. Del aprendizaje de cómo gestionar una crisis una vez que ocurre. Eso es un gran tema que yo pienso en algún momento dentro de 30 años, cuando se cumpla 30 años, un estudioso tendría que revisar a fondo y sacar conclusiones más grandes, porque todavía estamos afectados por los contenciosos jurídicos. Esa fue una, pero después yo diría que hay una segunda fase que para mí fue muy importante, y ahí a mí me ayudó mucho el otro director que entró al Frente Amplio, que fue Álvaro Correa, que fue la preparación para la crisis del 2008. Nosotros desde el Banco Central, ya a mediados del 2006, empezamos a vislumbrar de que se venía una crisis de nivel mayúsculo a nivel mundial, y eso nos llevó a considerar con especial atención cuál era el manejo de las reservas internacionales del banco, que son las reservas internacionales del país. Están, es verdad, también las del Banco República. El Uruguay es bicéfalo en ese sentido, ¿verdad? Tiene el Banco Central como regulador, pero un gran banco privado que era República, que estuvo muy bien gestionado en esa época. Esto yo quiero decirlo también. Gracias a César Failache por su testimonio y a Wilmar Umpierres, a quien ahí veíamos, por su trabajo siempre eficiente, nuestro productor periodístico, además de lindo, como acaban ustedes de comprobar. Esto de la crisis de 2002 sigue el lunes que viene en La Letra Chica. Ahora la pantalla de TV Ciudad ya se viene en línea de 3. Y mañana en La Letra Chica vamos a hablar de economía retornable, o sea, de economía circular. Así que bueno, quédense en la pantalla de TV Ciudad, que no sé qué iba a decir. Nosotros volvemos mañana, en fin. Chau. ¿Te faltó algo? No, me entreveré. Buenas noches. Hasta mañana.